Buenas noches. Qué alegría, mis queridos hermanos, de verlo. No hace tan bien que nos juntemos en la casa de Dios. Es el mejor tiempo donde estamos invirtiendo en nuestra vida para la vida eterna. Ustedes saben que los discípulos, el Señor puso algo en mi corazón y quería compartirlo hoy aquí en esta hora. Los discípulos le hicieron una pregunta al Señor Jesús. Señor, enséñanos a orar. Y quiero que con la ayuda del Señor podamos ver en Mateo capítulo 6, verso 6. Mateo capítulo 6, verso 6. Dice la palabra de Dios, dice: mas cuando tú ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que está en secreto te recompensará en público. Vamos a ir leyendo texto por texto. Lo primero que veo yo aquí en la palabra del Señor respecto a la oración es un diferencial. Estamos acostumbrados y venimos viendo por año la oración pública, como nuestro hermano recién oró delante de otros hermanos que estamos acá. También cuando después de que termine el mensaje vamos a orar independientemente, nos vamos a ir a un grupo de hermanos de a 3 o de a 4 y las hermanas se van a quedar aquí a orar. Está bien, pero aquí el Señor nos habla de otra oración. La esencia que tiene la oración allí en lo secreto, allí en lo privado. Dice, por eso dice la palabra de Dios, entra a tu aposento y cierra la puerta. ¿Cuál es lo importante de cerrar la puerta? Es bloquear toda distracción que pueda tener nuestra vida. Es intentar bloquear toda distracción. No entre, mi querido hermano, con el celular a tu aposento, porque va a llegar un WhatsApp, va a llegar un mensaje de texto, va a llegar una llamada telefónica y no va a haber privacidad. Vos lo que estás buscando en la presencia de Dios es tener privacidad delante de Él. O sea, es cuando vos entres a tu aposento, bloquea, cerrá la puerta. Y, mi querido hermano, un consejo, porque es lo que estoy haciendo ahora. El Señor me ha guiado para estudiar el Padre Nuestro. Es bloquear y desconectarme del mundo, desconectarme de la sociedad, desconectarme de las redes sociales, desconectarme aún de mi familia, porque quiero tener algo en secreto con Dios. Quiero pasar un momento a solas, porque ahí en lo secreto, es donde se producen los grandes milagros. Porque dice que Dios te va a bendecir en público. En lo secreto es donde vas a pelear las grandes batallas. En lo secreto es donde vas a quebrar la rodilla y vas a quebrar tu corazón y vas a derramar lágrimas delante de la presencia de Dios. En lo secreto, mi querido hermano, es donde vamos a abrir nuestro corazón. Por eso es importante cerrar la puerta y hablar con Dios en lo secreto. Y dice que lo que nosotros hagamos en lo secreto, Dios nos va a recompensar en lo público. Pero hay otros textos más. Dice el próximo texto, a ver si me lo vas poniendo vos, Rebeca. El 7:6-7 dice, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Miren, acá hay una gran verdad. Orar no es lo mismo que rezar. Rezar es repetir, 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 repetir. Orar es abrir el corazón. Es decirle al Señor lo que te está sucediendo, lo que te está pasando, genuinamente con un corazón abierto. Mirá, cuando yo era joven y vos querías enamorar a una chica, vos agarrabas y comprabas una tarjeta que decía te amaré, y cuando vos das vuelta a esa tarjeta, para toda la vida. ¡Wow! Eso era como que impresionaba, pero no eran palabras salidas de mi corazón,
sino algo que yo repetía que estaba en la tarjeta. No es lo mismo que agarrar una carta, escribirla con puño y letra mía y dársela a mi esposa, a mi novia, cuando ella estaba de novio conmigo. Porque eso, de ahí salen palabras genuinas. Ahí es cuando vos abrís tu corazón y le decís al Señor. Entonces lo que tenemos que entender que no debemos repetir, sino que debemos orar. No es lo mismo. Próximo texto, 6:8. Dice, no hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué necesidad tiene antes de que vosotros le pidáis. Ahora vos mirá, si el Señor sabe, ¿por qué entonces oramos? No sé si me pueden traer un poquito de agua. Si el Señor sabe, ¿por qué entonces le tenemos que pedir? Mira, yo tengo 3 hijos y a mis hijos los conozco. Y yo sé cuando ellos por ahí están serios o están pasando por algo, ¿cómo se creen que me siento yo cuando le pregunto qué te pasa y me dicen nada? Cuando yo sé que le pasa algo a mi hijo. Lo que yo quiero tratar no es que me diga a mí lo que él está pasando, porque yo sé lo que está pasando, sino lo que yo quiero es entablar una conversación. Quiero que él abra su corazón y poder entender lo que tiene en su corazón y lo que piensa con su mente. Y de esa forma poder tratar de guiarlo. Bueno, lo mismo Dios quiere hacer en nuestra vida. Quiere que nosotros, entrando a ese lugar secreto, cerrando la puerta, bloqueando toda distracción, que nosotros abramos el corazón y podamos decir al Señor lo que nosotros sentimos, lo que está pasando por nuestra vida, de las pruebas que estamos pasando, de abrirnos totalmente en la presencia de Dios, porque Dios nos va a bendecir públicamente. Dice Mateo 6:9. Ahora, ustedes me dicen, ¿cómo entonces tenemos que orar? Bueno, el Señor nos dejó el Padre Nuestro. Ahora vos me dirás, bueno, pero el Padre Nuestro es un rezo y vos me estás diciendo que no hay que rezar, sino hay que orar. Gracias, Carlito. ¿Qué te hace pensar a vos? Si acabamos de leer que no debemos repetir, ¿qué te hace pensar que el Padre Nuestro lo debemos repetir? Cuando el Padre Nuestro lo dejó el Señor como un modelo, lo dejó como un orden de cómo tenemos que orar. Entonces, ¿cómo debemos orar? Dice así, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En primer lugar, alabanza. Volvemos a repetirlo. Alabanza. Alabanza, pero también tener el concepto de la comunidad. ¿Qué quiero decir? Primero decirle al Señor, Señor, te amo. Gracias, Señor, porque tú eres santo. Gracias, Señor, por tu misericordia. Te estoy dando unos consejos que yo he aprendido. Señor, quiero darte las gracias por la obra de Jesucristo a favor de mi vida. Pero tampoco esas oraciones tan elevadas de decir, Señor, tú eres Señor de señores y Reyes de reyes, que habita más allá del sol y de las estrellas, donde el rayo del sol y de la luna no llega, porque tu luz lo inunda todo. Amén, amén, hermano. Pero Dios no está pidiendo ese tipo de oración. Dios está pidiendo oración simple y sencilla, porque es nuestro Padre Celestial que está cercano a nosotros. Entonces, a gratitud y alabanza, mis queridos hermanos, es alabar a Dios constantemente. Es el primer paso que Dios nos enseña con el Padre Nuestro. Ahora, ¿por qué el Padre Nuestro? Porque no solo es mi papá, sino que tu papá, Mari, es tu papá, mis hermanos, es tu papá, Anita, es tu papá, es el Padre Nuestro. Eso hace que abramos nuestra mente, porque Santiago, capítulo 4, verso 13, nos dice, ustedes no reciben. ¿Saben por qué no reciben?
porque piden mal, porque piden para gastar en vuestros deleites. No nos enfoquemos en nosotros mismos cuando pidamos orar. Muchos hermanos me han dicho, hasta a mí me ha pasado, che, yo oro 5 minutos y ya no sé más qué decirle al Señor. Ahora, cuando tenemos el concepto del Padre Nuestro, ahí cambia nuestra forma de orar. Entonces yo puedo pedir por mi hermano que está por emprender un trabajo, por la salud de mi hermana, puedo pedir por la salud de Benito, puedo pedir por la salud de otro hermano, puedo pedir por mis familiares, puedo pedir por mi esposa, puedo pedir por mis hijos, puedo pedir por mi vecino, por mi patrón. Se abre un abanico tan grande, mi querido hermano, que vos empezás a disfrutar la oración. En estos días he estado disfrutando la oración, porque cuando vos verdaderamente quebrás tu rodilla y abrís tu corazón y vos orás de esta forma, pidiendo por los hermanos, por aquellos que no vienen, por aquellos que están enfriados, por aquellos que se les predica la palabra y que todavía no han tomado una decisión de aceptar a Jesucristo como su Salvador. O sea, tenemos tanto para orar. Como se dijo, tenemos que orar por Justo Dará, tenemos que orar por 400 Sur, tenemos que orar por tantos lugares donde se va y se predica el Evangelio. Entonces, vamos viendo cómo esos 5 minutos ya se nos quedan cortos y vas disfrutando la oración. Créeme que es así. Mateo 6:10 dice: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Esto no debe faltar en la oración. El Señor Jesús, Él, en Mateo capítulo 26, verso 39, cuando estaba en el Getsemaní, Él oró: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Mirá, cuando vos comenzás a orar, poné las peticiones delante de Dios y decirle: Señor, mira, yo tengo este proyecto, he sacado estos cálculos, he pedido presupuesto por esto, pero quiero que se haga tu voluntad. Señor, quiero cambiar el auto. Yo que tantas veces he cambiado auto sin orar, pero esta vez, Señor, quiero cambiar el auto. Tengo el dinero, ¿es tu voluntad? Señor, me salió un nuevo emprendimiento. Quiero ver si lo encaro, pero quiero saber si es tu voluntad. Siempre buscando la voluntad de Dios. Y créeme, cuando vos estás en el centro de la voluntad de Dios, vas a creer que todo lo que Dios te dé es bueno de parte de Dios, aunque vos estés pasando un mal momento. Te lo repito, vos vas a creer cuando estás en el centro de la voluntad de Dios que todo lo que te da Él es bueno, aunque vos estés pasando un mal momento. Por eso debemos pedir en la voluntad de Dios. Próximo texto, verso 11. El pan nuestro, dice, de cada día, dános hoy. Y este es hermoso, este pasaje. Mirá, el pan tiene un prefijo que es un todo. Cuando de ahí sale la palabra panorámica, pan, panorámica. Cuando vos agarrás tu celular, lo pones en modo panorámica, querés sacar una foto, ¿qué es lo que sacás? Un todo. O sea, no solamente orar por lo que entendemos como el pan, que es el alimento, sino también por todo. Señor, dame sabiduría, Señor, en esto. Dame inteligencia, Señor. Dame paciencia, Señor. Dame amor por los hermanos, Señor. Dame amor por las almas que se están perdiendo. No está mal que vos estés pidiendo por eso, pero también quiero que no nos olvidemos de algo. Mirá, cuando yo era niño, me acuerdo que mi padre trabajaba en una fábrica que procesaban el durazno, el damasco, la ciruela, la pera, el membrillo, todo eso lo procesaban.
Y cuando mi padre llegaba a las 2 de la tarde, salíamos corriendo con mi hermano el mellizo. Papá, papá, ¿qué nos trajiste? ¿Qué nos trajiste? Y ahí él sacaba una bolsita con durazno. Y nosotros ahí íbamos y lo comíamos. Al otro día, papá, papá, ¿qué nos trajiste? ¿Qué nos trajiste? Nos traía damasco. ¿Qué es lo que pasó? Un día llegó y mi papá no nos trajo nada. Y nosotros salimos corriendo, papá, papá, ¿qué nos trajiste? ¿Qué nos trajiste? No, no les traje nada. Y yo me quedé mirándolo. ¿Qué es lo que había pasado? Mi padre nos había enseñado a mirar el regalo, a mirar la dádiva y no al que da el regalo. Y ahí perdemos el objetivo, porque le enseñamos a la persona que ellos vienen por los panes y los peces y no por el que multiplica los panes y los peces. Vienen por el milagro y no por el dador del milagro. ¿Te das cuenta cuando sacamos la vista del objetivo? Nosotros tenemos que mirar al dador del milagro. Tenemos al que multiplica los peces. Tenemos que alabar y adorar al Dios, al que nos da el regalo, al que nos da la providencia, al que nos da los recursos. Señor, en este caso no podrías abrir los cielos porque necesito ampliar la casa, me he quedado chica y tal vez yo tengo el deseo en mi corazón de hospedar a hermanos que vienen de otro lugar a predicar el Evangelio. Cuando vos pedís algo dentro de la voluntad del Señor, el Señor te lo va a conceder, pero ahí en lo secreto, cerrada la puerta, que no haya nada que pueda estar estorbando, ni nada que pueda estar descontrolando tu mente. Que podemos pedir de acuerdo y siempre a la voluntad de Dios. Próximo texto. Dice, y aquí viene algo mucho más bravo. Dice, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mi querido hermano, mi querida hermana, esto debe estar en la oración. Si nosotros vamos, y quiero que Rebeca vos lo busques en Mateo capítulo 18, del verso 23, ahí vamos a encontrar una historia que muchos de nosotros conocemos. La vamos a leer. 18, 23 dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con su siervo. Y comenzando a hacer cuenta, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. Préstame atención, no te corras del texto. 10.000 talentos son 60 millones de denarios, son 216.000 toneladas de plata y son 3.480 millones de dólares. Eso es lo que le debía este siervo a este rey. 3.480 millones de dólares. Este hombre no teniendo para pagarle. Seguimos con la lectura. El 26, por favor, Rebeca. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo voy a pagar todo. Y el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Verso 28. Pero saliendo él, aquel que le había sido perdonada toda la deuda, aquel siervo halló uno de su consiervo, uno igual que él, que le debía 100 denarios. 100 denarios es 4 meses de trabajo y serían 5.800 dólares. Nada que ver, insignificante lo que le debía. Dice 100 denarios y haciendo de él, dice que le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. En una palabra es como que lo estaba agarrando del cuello y le estaba diciendo, págame, págame, págame. Verso 29. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo, lo mismo que él había hecho con su rey. Verso 30. Mas él no quiso, sino fue y le echó
en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Verso 31. Viendo su consiervo lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu siervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que le pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón a cada uno de sus hermanos sus ofensas. ¿Qué historia nos dejó la palabra de Dios, no? Una historia tan clara que está dentro del Padre Nuestro. Perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mis hermanos, yo quiero dejarte 5 cosas. Saber pedir perdón, pero también reconocer cuando hemos ofendido a nuestro hermano. Y lo que yo debo hacer primero es admitir que me equivoqué. Admitir que me equivoqué. Segundo, prometer y cumplir de tratar de no volver a caer en el mismo error. Tercero, dice, no dar excusa. Lo hice por esto, lo hice por aquello, lo hice por tu comportamiento. No, me equivoqué. Porque yo debo pedir perdón a lo que ofendo. Pero también tenemos que perdonar a aquellos que nos ofenden. 4, actuar. No quedarnos en el tiempo, actuar, hermanos. Debemos actuar y describir cómo vamos a arreglar la situación. Siempre poniendo a Dios delante de cada uno de nosotros. ¿Sabe por qué tenemos que perdonar? Porque hartas cosas te ha perdonado Dios a vos y a mí. Le hemos ofendido de todas las maneras que vos te puedas imaginar. Lo hemos ofendido a Dios. Le hemos fallado a Dios. Y por eso también nosotros tenemos que perdonar. Porque si no, de esta forma, Él no nos va a perdonar. No podemos dejar en nosotros que se transforme en una raíz de amargura. Por eso debemos actuar rápidamente. Dice Efesios 4:26, airados, pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Hermano, porque si no le damos lugar al diablo, porque ahí comenzamos ya a maquinar y empieza Satanás a trabajar en nuestra vida. Somos un cuerpo, somos miembros y nos amamos como tal. Y por eso Dios nos dejó este modelo, no para que recemos, sino es un modelo que tiene una estructura de cómo debemos orar y debemos aplicar cada cosa en su lugar. Volvamos a Mateo capítulo 6, verso 13. Y no nos meta en tentación, mas líbralo del mal. Mi querido hermano, todos tenemos puntos débiles. Todos tenemos puntos débiles. Yo tengo un punto débil, 1, 2, 3, 4, pero tengo un punto débil que está a la vista de todo el mundo, que es el enojo, que es el carácter. Y es algo que quiero decírtelo con el corazón abierto, de ponerme en mi cuarto de rodillas orando a Dios y llorando a lágrimas, porque sé que ofendo a mis hermanos con mis actitudes. Porque yo tengo que tener paz, primeramente con Dios, pero también tengo que tener paz con mis hermanos. Dice, estar en paz con todos mientras que de vos dependa. Tengo que tener paz en mi corazón, porque si no hay paz en mi corazón, ¿cómo puede abundar el amor? ¿Cómo puede abundar la misericordia? ¿Cómo lo podemos estimular al amor y a las buenas obras?
¿Cómo puedo ir a decirle a un hermano lo que tiene que hacer cuando yo no lo estoy mostrando? Ahora, vos me dirás, Daniel, ¿en qué momento debemos orar? Hay algunos que les gusta orar en la mañana, hay otros que les gusta orar en la noche. Yo personalmente me gusta en la noche, porque ahí es cuando yo cierro en el cuarto. Mi señora está en otro cuarto, yo cierro el cuarto, me pongo de rodillas y ahí me desconecto totalmente. Eso es lo que he empezado a hacer, es lo que el Señor me ha mostrado. Y yo tengo que lograr vencer lo que por años ando llevando, que siempre yo le echo la culpa a los genes, le echo la culpa a la herencia. No, porque eso es decirle a Dios que Dios no tiene poder para cambiar mi carácter, que Dios no tiene poder para cambiar mi vida. Entonces, ¿en qué momento debo orar? ¿Ustedes saben que la noche tiene 4 vigilias? Miren, de las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche, la primera vigilia. De las 9 de la noche hasta las 12 de la madrugada, la segunda vigilia. De las 12 de la madrugada hasta las 3 de la noche, la tercera vigilia. Y de las 3 de la noche hasta las 6 de la mañana, la cuarta vigilia. ¿Qué es lo que quiere decir? La palabra de Dios nos dice un pasaje bastante claro. Se lo voy a hacer para que lo busque Rebeca. Mateo 26, 41. Fíjense en lo que dice este pasaje. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Velar, ¿qué significa velar? Velar significa estar atento, estar despierto mientras que otros duermen. Eso significa que vas a tener que madrugar, o significa que vas a tener que dormirte tarde. Eso significa que vamos a tener que vencer el cansancio, que vamos a tener que vencer todo aquello que nos agobia, porque es el momento que nosotros vamos a clamar a Dios allí en el cuarto, donde vamos a estar hablando Dios y yo y Dios, nada más, en lo secreto. Ahí es donde voy a velar por los hermanos que a lo mejor están descansando, que tal vez ellos oraron por mí en la mañana, pues yo voy a orar en la noche por ustedes que tal vez están descansando. ¿Para qué? Para que Dios los guarde, para que Dios los cuide, para que los libre de todas las tentaciones, para que no caigan en pecado. Orar por los ancianos, orar por los diáconos, por su vida, por sus matrimonios, por sus hijos. Porque ese es el respaldo. Orar por otras iglesias. Mis hermanos, debemos orar. Y cuando oramos, sentimos que estamos contenidos. Sentimos que Dios está del lado nuestro. Sentimos que Dios está tomado de la mano permanente con nosotros. ¿Por qué? Porque hay un pueblo escogido por Dios que está orando por mí y que yo estoy orando por ustedes. Próximo texto, volvé a Mateo capítulo 6, el 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. 15. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mi querido hermano, esto no tiene nada que ver con la salvación del alma. Esta es la oración del pecador, la primera oración cuando un hombre por primera vez recibe a Cristo o una mujer como su Salvador personal y le pide perdón por sus pecados. Desde ese momento es escuchado por Dios. Ahora viene la oración de confesión, no a los hombres, sino a Dios en el secreto. Pero yo quiero dejarte un solo texto para que vos sepas cuando Dios no te escucha.
Y está en 1 Pedro, capítulo 3. No sé si es el verso 7 o 17. Siete. Vosotros, maridos, a los varones le estoy hablando, a ustedes varones, vosotros maridos igualmente vivid con ellas, con sus esposas, sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. No sueñes bajo ningún concepto, varón, y para mí, que si tratas mal a tu mujer y no arreglas los problemas con ella, que Dios te va a escuchar. Dios no va a escuchar esa oración porque te va a hacer de estorbo. Por eso debes arreglar el problema antes que se ponga el sol. Todos podemos airarlo en cualquier momento. Yo antes de venir para acá, llegando a la rotonda Torrontegui, se para un auto delante mío, frena y viene uno atrás y me tragó como venía. Ustedes conocen a Daniel, ¿no es cierto? Gracias al Señor que Él me pudo contener. Son cosas que se arreglan. Pero lo que decís vos con la boca, no. Te lo digo de esta manera. Antes las almohadas, ¿sabés cómo se hacían? De plumas de gallinas. Hace muchos años. Yo te invito a que te vayas con una almohada llena de plumas de gallina y te vayas a piso 10. Y por la ventana rompa la almohada y tire todas las plumas. Una vez que hagas eso, que está mal, yo te voy a decir, lo que hiciste está mal. Recoge todo lo que hiciste, todas las plumas que desparramaste y vuelve a armar la almohada. No lo vas a hacer. Van a quedar plumas acá, van a quedar plumas acá, van a quedar plumas acá. Hay cosas que no se arreglan, hermanos. Por eso, ahí en la oración, en lo más profundo del corazón, quebrantando el corazón y poniéndose de rodillas, decirle: Señor, este área no puedo, te lo entrego a ti. Amén. Que el Señor nos bendiga.